Bueno, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que entre en nuestro corazón este mensaje de la Dilexit Nos para las familias, las dos familias por el reino de Cristo. Nos encomendamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, vos confío. Ave María Purísima. Bueno, tengo la alegría de presentaros a mi hermano y amigo, el padre José María Alsina, nacido en Barcelona el 27 de agosto de 1970, ordenado sacerdote el 26 de junio de 1994. Es un cura del siglo pasado, como veis, ¿no? Como Luis Pérez. Como Luis Pérez del anterior. No. Perdón. Yo voy a decir del milenio pasado. Luis Pérez del milenio pasado. Y pues es del milenio pasado también. Licenciado en Teología Espiritual en Burgos, profesor de Teología Espiritual en el Instituto Teológico de Toledo y Ciencias Religiosas, presidente del Instituto del Corazón de Cristo, superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y rector de la Casa de Formación. Así que además de hermano y amigo es mi superior. A la salida le habláis bien de mí, a ver si ascendemos, ¿no? Y es de casa, desde pequeñito, en una familia del Apostolado de la Oración, de Escola Cordis Jesu, ir a JRC, ayudar en JRC, ayudar en FRC, ayudar en RC. Ahora mismo está sirviéndonos como conciliario, junto con Damián, de Jóvenes por el Reino de Cristo. Así que esta casa es tu casa, José María, y estamos muy agradecidos de que estés aquí y nos hables de ese mensaje de la Dilexit Nos a las familias. Te dejo con ellos, todo Muy tuyo. bien. Muchas gracias. Quería comenzar con esta oración tan bonita del Papa Francisco en la carta encíclica Dilexit Nos, con la que acaba. Pues la rezo y acabamos la charla, ¿no? Bueno, vamos a encomendar, como hemos hecho, a la Virgen, y vamos a hacer esta oración también, pues uniéndonos al cielo, ¿no? Desde el cielo, que también el Papa Francisco pues nos ayuda a hacer esta oración. Pido al Señor Jesucristo que de su corazón abierto broten para todos nosotros esos ríos de agua viva, que sanen las heridas que nos causamos, que fortalezcan la capacidad de amar y de servir, que nos impulsen para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo justo, solidario y fraterno. Eso será hasta que celebremos felizmente unidos el banquete del reino celestial. Allí estará Cristo resucitado, armonizando todas nuestras diferencias con la luz que brota incesantemente de su corazón abierto, bendito sea. Vamos a hacer un resumen, porque da mucho de sí la encíclica, lo habéis ido viendo, me imagino, cuando la habéis leído, y si no la habéis leído, pues espabilar, que hay que leerla, y no solamente hay que leer esta encíclica, sino que tenemos que meditarlas. Es una encíclica para toda la Iglesia, pues para nosotros como miembros de familias por el reino de Cristo tenemos la responsabilidad importante de meditarla, de darle vueltas, ¿no? Y de incorporarla pues a todo el conocimiento que tenemos del corazón de Jesús y sobre todo a nuestra vida, y concretamente a nuestras familias, que veremos cómo el Papa en esta encíclica pues habla a las familias. En primer lugar, vamos a presentar el corazón de Jesús como fuente de esperanza, muy breve. Estos 4 puntos van a ser como el contenido de la conferencia. Corazón de Jesús, fuente de esperanza. En segundo lugar, el corazón de Jesús y la familia en el magisterio reciente. En tercer lugar, la clave hermenéutica en Dilexit Nos, que es la misericordia divina. Y en cuarto lugar, que va a ser el corazón de la conferencia, el mensaje de Dilexit Nos para las familias. Pues nos metemos en el trabajo y, en primer lugar, el corazón de Jesús como fuente de esperanza. Como sabéis, el Papa Francisco convocó para el año 2025 este jubileo ordinario, se llama jubileo ordinario porque se celebra cada 25 años, ¿no? Enfocado, ¿no?, en la perspectiva de la esperanza. Y para el jubileo, como se hace siempre, escribió una bula que se tituló Spes nos confundit. Esta bula, el Papa escribía lo siguiente, que nos sorprendió: la esperanza nace del amor y se funda en el amor
que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Esto lo decía en la encíclica, ¿no? Y en ese mismo número dice el Papa: la esperanza cristiana, de hecho, ni engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. La esperanza cristiana está fundada en el amor divino, y el signo con el que se nos ha manifestado el amor divino es el corazón humano y divino de Jesucristo. Pues bien, si el Papa escribía esta bula antes de comenzar el año 2025, al cabo de un mes de escribir la bula, llegaba la noticia, el 5 de junio, de que se iba a publicar un documento sobre el corazón de Jesús. Se publica la bula de la convocatoria del jubileo y el 5 de junio el Papa, en la audiencia, anuncia que está preparando un documento y que se va a publicar en septiembre. La sorpresa de este documento, que se hizo esperar porque no se publicó en septiembre, sino en octubre, saltó el 21 de octubre. Yo estaba en clase, recuerdo perfectamente, me mandan un mensaje y les dije a los seminaristas: tengo que abrirlo, porque me mandan aquí un mensaje de que el Papa va a publicar una encíclica. Ahí estuvo la sorpresa, porque hasta entonces se había hablado que el Papa iba a publicar una carta, una exhortación apostólica, pero lo que nadie se esperaba, que el Papa iba a publicar una encíclica sobre el corazón de Jesús, una encíclica sobre el corazón de Jesús. Bien, y esa encíclica del corazón de Jesús no es algo más, sino que así lo han considerado pues los que han ido estudiando la encíclica y también en el contexto en el que se produjo la publicación de la encíclica, que es algo que resume de una manera muy singular algo que está en el corazón del Papa Francisco. Y cuando hablamos del Papa Francisco, muy importante hablar del Papa, no hablar de Bergoglio, porque lo que piensa Bergoglio, lo que piensa Prevost no me interesa nada. A mí personalmente no me interesa lo que piensa, a mí me interesa lo que dice el Papa. Y entonces el Papa Francisco tiene en su corazón como Papa lo que ha dejado aquí en la encíclica, porque es algo que está en el corazón de la Iglesia, y los que estudian y han estudiado, pues nos han dicho que lo que el Papa Francisco ha dejado en la encíclica es algo que está en lo íntimo del corazón de este Papa en este pontificado. Así lo han expresado algunos estudiosos. Y esto no solamente lo han expresado porque se les haya ocurrido, sino porque el Papa lo ha querido decir en la encíclica. En el número 217 dice: lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo que está escrito en las encíclicas sociales Laudato Si, Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, porque bebiendo de este amor seremos capaces de formar vínculos fraternos, reconociendo la dignidad de cada ser humano y cuidando juntos de nuestra casa común. En algunos artículos apareció esta expresión que a mí me pareció muy significativa, que Dilexit Nos era la clave de bóveda del Papa Francisco, la clave de bóveda de interpretación del magisterio del Papa Francisco. Si buscáis en Wikipedia clave de bóveda, dice que es la última pieza que se coloca en una bóveda, y es la que hace posible que se sostenga la bóveda. Bueno, pues la última pieza que se coloca en una bóveda y la que hace posible que se sostenga toda la bóveda. Muchas cosas dice esto de la clave de bóveda, Bien, pues el Papa Francisco en este punto nos ha dicho el 217 que para entender lo que él ha querido decir en su magisterio hay que leer esta encíclica. Es importante, es importante. Bien, y en conexión con el Jubileo de la Esperanza, el Papa ha querido poner a la Iglesia, y de una manera también providencial en el final de su pontificado, en esta clave de esperanza, en un mundo que adolece de esperanza, y este mundo que adolece de esperanza que tantas veces pues impregna también nuestra vida como ciudadanos del mundo en la Iglesia, que a veces nos mete esta falta de esperanza, no como Iglesia, que la Iglesia en tanto cual siempre tiene esperanza. El Papa ha invitado a mirar con esperanza el futuro y a decirnos que la fuente de la esperanza es el amor humano y divino del corazón de Jesús. Bien, si esto es un mensaje para toda la Iglesia, de una manera muy particular es para las familias, que es la célula de la vida social.
y si hay un lugar, ¿no? Hay un hogar donde debe de vivirse la esperanza, es en la familia cristiana, ¿no? Por eso este mensaje de Dilexit Nos tiene sin duda alguna una importancia muy particular para la familia, ¿no? Bien, antes de hablar del mensaje de Dilexit Nos para la familia en esta perspectiva de la esperanza, una breve referencia al tema del corazón de Jesús y la familia en el magisterio reciente. Bien, no sé cuántos de vosotros habéis leído Dilexit Nos, pero me imagino que alguno dirá, bueno, pues en Dilexit Nos no se habla de la familia, no se habla, por lo tanto, dar una conferencia sobre Dilexit Nos y la familia, esto es como cuando hay que hablar de la confesión el día de San José, no hay que decir San José era carpintero y como hacía confesionarios, pues bueno, pues a ver cómo lo haces esto, ¿no? A ver cómo lo haces. Bien, es cierto que no se habla en Dilexit Nos directamente de la familia, pero es para la familia, como veremos. El Papa Francisco, como sabéis, ha tenido un documento sobre la familia que se llama Amoris Laetitia, ¿no? Es el documento del pontificado del Papa Francisco sobre la familia, ¿no? Y en Amoris Laetitia en ningún momento se refiere al tema del corazón de Jesús, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que en el documento de la familia no se habla del corazón de Jesús y en el documento del corazón de Jesús no se habla de la familia, ¿no? Entonces, a ver cómo hacemos para cuajarlo todo, ¿no? Bien, el Papa Juan Pablo II había hablado del corazón de Jesús precisamente en la encíclica, porque el Papa Juan Pablo II sí que escribió una encíclica sobre la familia, y concretamente la Familiaris Consortio en el número 61. Es importante este texto porque es una encíclica, no es la última encíclica sobre la familia que se ha escrito, ¿no? Y decía así, ¿no?, el Papa Juan Pablo II. A la familia cristiana hay que recomendar explícitamente la lectura y meditación de la palabra de Dios, la preparación a los sacramentos, la devoción y consagración al corazón de Jesús, las varias formas de culto a la Virgen Santísima, la bendición de la mesa, las expresiones de la religiosidad popular. Y en esto había dicho el Papa Juan Pablo II. Pero hay un documento, hay una alusión del Papa Francisco todavía mucho más explícita respecto a lo que es el corazón de Jesús con la familia. El 13 de junio de 1979 dijo el Papa Juan Pablo II: a vosotros os dirijo la exhortación paternal de que tengáis fija la mirada en el Sagrado Corazón de Jesús, a la familia, Rey y centro de todos los corazones. Aprended de él las grandes lecciones del amor, bondad, sacrificio y piedad tan necesarios en todo hogar cristiano. Sacaréis de él fuerza, serenidad, alegría auténtica y profunda para vuestra vida conyugal. Atraeréis su bendición si su imagen está siempre, además de impresa en vuestras almas, expuesta y honrada entre las paredes domésticas, que explícita la referencia del Papa. Este es el documento como que tenemos más explícito, último, del magisterio de la Iglesia sobre el corazón de Jesús y la familia. Pero nos quedamos en esta invitación que el Papa Juan Pablo II hacía a las familias respecto al corazón de Jesús. Decía, tener fija la mirada en el corazón de Jesús. Tener fija la mirada en el corazón de Jesús. El Papa Francisco no ha hablado de la familia. El Papa Francisco no ha hablado de la relación del corazón de Jesús con la familia, pero el Papa Francisco, como vamos a ver, nos ha invitado, y a eso invita Dilexit Nos, que es a tener la mirada fija en el corazón de Jesús. Y por eso esa invitación que hacía Juan Pablo II, ahora la hacemos nuestra en ese recorrido que hace el magisterio respecto a la familia en Dilexit Nos. Bien, ¿cuál es la clave de hermenéutica de la encíclica Dilexit Nos? Me parece también importante para situarnos también en este mensaje para la familia. La palabra hermenéutica suena un poco rara, ¿no? ¿Cuál es la clave de interpretación? La clave de interpretación de Dilexit Nos. Yo me atrevo a decir que es esta, que es la misericordia divina, y voy a tratar muy brevemente de justificarlo. Bien, nos llamó la atención, decía al principio, que el Papa publicara una encíclica sobre el corazón de Jesús. Llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque pensemos que es la cuarta encíclica que se escribe en la historia de la Iglesia sobre el corazón de Jesús. A ver si las recuerdo bien. León XIII, Annum Sacrum, Pío XI, Miserentissimum Redentor,
Pío XII Aurietis Aquas y Francisco Dilexit Nos. 4 encíclicas. 4 encíclicas. Es decir, que es muy fuerte, ¿no? Que se haya publicado después de 50 años de la última encíclica, una encíclica, ¿no? Bien, pero no es ajeno al mensaje de la Iglesia el que se haya publicado una encíclica sobre el corazón de Jesús, y concretamente situarlo en qué. El Concilio Vaticano II, sin duda alguna uno de los elementos fundamentales, podríamos decir, como para entender bien el Concilio Vaticano II, ¿no? y el modo de dirigirse a la Iglesia y al mundo que tuvo el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II, interpretó, ¿no? Toda la clave de la fe desde la misericordia, Y esto el Papa Juan Pablo II lo recogió precisamente en un texto de Divis Misericordia, que no es una encíclica del corazón de Jesús, aunque habla mucho del corazón de Jesús, pero no es propiamente una encíclica que se dedica a tratar el tema del corazón de Jesús, no el tema de la Divina Misericordia. Y decía así en el número 12, la Iglesia parece profesar y proclamar la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose de una manera particular al corazón de Jesús. Es decir, que esta clave de interpretación del Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II la centra en el corazón de Jesús. Y por recordar alguna expresión del Concilio Vaticano II, concretamente el Papa San Juan XXIII, en la apertura del concilio, dijo lo siguiente: en nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. El Papa Francisco, que ha insistido tanto en este tema de la misericordia, concretamente en su documento sobre la familia Amoris Laetitia, decía: creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu Santo derrama en medio de la fragilidad. Una madre que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Los pastores que proponen a los fieles el ideal pleno del Evangelio y la doctrina de la Iglesia deben ayudarles también a subir la lógica de la compasión con los frágiles. Bien, ¿por qué la Iglesia insiste tanto en esta perspectiva de la misericordia? Porque la Iglesia se dirige en este momento a un mundo frágil, ¿no? Un mundo que, como consecuencia de la apostasía del mundo moderno, está experimentando en lo más profundo de su ser la fragilidad. Esto es la conciencia que tiene la Iglesia, ¿no? Pues el modo como tenemos que dirigirnos al hombre de hoy, pues tiene que ser especialmente ese modo que está en la esencia del Evangelio, que es la misericordia. Que ya sabemos que luego se han hecho interpretaciones equivocadas de la misericordia, pero bueno, pues vayamos a la doctrina de la Iglesia sobre la misericordia para entender bien esto, y es la única manera como podemos entender lo que es la misericordia divina, ¿no? Forma parte de la conferencia de hoy, ¿no? Pero aquí vemos como el tema de la misericordia divina atraviesa el magisterio de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II lo ha unido al corazón de Jesús, y el Papa Francisco nos ha dado esta encíclica en la que recoge precisamente el legado que él ha querido dejar a la Iglesia, de que debemos de acercarnos a este mundo desde la perspectiva de la misericordia. Tema que había insistido el concilio, pero que había recogido el Papa Juan Pablo II al proclamar la fiesta de la Divina Misericordia y al canonizar a Faustina Kowalska. O sea, que es algo que está en continuidad cuando leemos el magisterio de la Iglesia. Y ahora el Papa lo centra en Dilexit Nos. Esto me parece muy importante para poder leer Dilexit Nos. O sea, si hay algo que nos hace entender bien Dilexit Nos, es la perspectiva de la misericordia. Y me parece que es así, que malas interpretaciones que se han hecho durante el magisterio, durante el pontificado de Francisco del tema de la misericordia, se sanarán si leemos Dilexit Nos. Se sanarán si leemos Dilexit Nos y profundizamos en Dilexit Nos. Porque esto es lo que tiene la doctrina del corazón de Jesús. Cuando el Papa León XIII decía que es el remedio para los males del mundo moderno, también
para los males teológicos, para los males pastorales, el remedio es el corazón de Jesús, ¿no? Pero esto es un tesoro inmenso, el que tenemos con Dilexinos y que, sin duda alguna, con el tiempo nos hará también reconocer la palabra del Espíritu Santo en el pontificado del Papa Francisco. Ha sido un pontificado complejo, polémico, convulso. La situación de la Iglesia pues, en este momento es complicada. El mismo Papa León pues, es muy consciente de lo que hay, pero tendremos que saber leer como hijos de la Iglesia lo que el Espíritu Santo ha querido decir a través del Papa Francisco, ¿no? Y para poder entenderlo, pues poder asumarnos esa verdad, tenemos que leer Dilexinos. Es muy importante leer Dilexinos, ¿no? Bien, y si esto es para todos los aspectos que el Papa Francisco ha tocado, para un aspecto fundamental es el tema de la familia. El tema de la familia. Que en Amoris Laetitia ha pasado mucho, ¿no? Pues como hay un tema polémico ahí, que ya sabéis, no voy a hablar de este tema, mucha gente ya no ha leído Amoris Laetitia. Y es una pena porque es una exhortación apostólica preciosa, preciosa. Y hay mucha gente que ha dicho, yo no la pienso leer. Bueno, pues si eres hijo de la Iglesia y estás trabajando en el mundo de la familia, te la tienes que leer, así de claro, ¿eh? Porque tiene cosas que son muy bonitas, muy importantes y muy actualizadas de lo que es lo que ha dicho la Iglesia siempre respecto a lo que es la familia, pero para estos tiempos, para este momento. Bien, y por eso es importante también acercarnos a Dilexinos desde esas claves, ¿no? Bien, ¿cuál es el mensaje de Dilexinos para las familias? Y vamos aquí a nuestro tema, vamos al tema que hoy nos concierne, ¿no? de nuestra ponencia. Y cuando uno va a Parelemonial, bastantes de vosotros ya conocéis, y los que no habéis ido, pues hay que organizar pronto una peregrinación de FRC a Parelemonial. Pues en la bóveda de la iglesia de la Visitación de Parelemonial, donde se apareció el corazón de Jesús, en esa iglesia, pues hay una representación muy bonita de Jesús en la cruz, de su costado, que es un sol inmenso, ¿no? Se difunden la luz, ¿no? hacia todos los lados de esta bóveda, ¿no? Donde aparecen un conjunto de apóstoles del corazón de Jesús, ¿no? La Virgen, San Juan, San Francisco de Asís, Francisco de Sales, hasta Margarita María y San Claudio de la Colombière, ¿no? Y hay más, ¿no? Hay más, ¿no? Bien, esta imagen nos remonta al misterio contemplado por San Juan en la tarde del Viernes Santo, en la que el soldado atraviesa con una lanza el peso del Señor para confesar que al contemplarlo vio cómo brotaba la sangre y el agua, ¿no? Y dice, el que lo vio da testimonio. Bien, podríamos decir a la luz de esta contemplación, ¿no? Que aparece en Parelemonial, ¿no? de cómo la luz se expande, ¿no? A través de los santos, en la historia de la Iglesia, como que la Iglesia es la comunidad de aquellos que han sabido dejarse llenar por esa luz, por mirar al que traspasaron, ¿no? Por mirar al que traspasaron, ¿no? Pues bien, también debajo de esa luz tenemos que poner a la familia, ¿no? A la familia como iglesia doméstica, que está llamada hoy más que nunca a dirigir su mirada a esa fuente de la que brota la vida y el amor que es el corazón de Cristo. Bien, vamos a acercarnos a la encíclica desde esta perspectiva, una invitación del Papa a que la familia mire a esa fuente de la que brota la sangre y el agua, para dejarnos llenar de la luz, nuestras familias en primer lugar, ¿no? Pero a nosotros también poder aportar a la familia, desde nuestra palabra, desde nuestro testimonio, desde nuestro acompañamiento, pues esa luz que nosotros hemos percibido en nuestra propia experiencia. Todos los que estáis aquí, de alguna manera, es posible que hay algunos que por primera vez estéis en FRC, pues sois conscientes y sois testigos de que esto es así, que cuando uno mira al corazón de Jesús, todo el hogar se llena de luz. Todo el hogar se llena de luz, ¿no? Y cuanto más miramos al corazón de Jesús, más luz hay en nuestro hogar, más luz hay en vuestra relación como matrimonio, más luz hay en la relación con vuestros hijos, en la educación de vuestros hijos, en la mirada de esperanza que tenéis respecto a vuestros hijos, de algunos ya nietos y no sé si bisnietos, ¿no? Porque hay algunos que son, además de Luisfer, hay algunos que sois ya casi bisabuelos, o sois bisabuelos. Bueno, que no nos oye. Bien. Punto de partida para contemplar el mensaje de Dilexinos para las familias. Nos amó, nos amó. En la introducción, el Papa se sirve de este texto de Romanos 8, Dilexinos nos amó,
nos amó, ¿no? Y el Papa vuelve a un tema muy recorrido en su magisterio, que es que el amor de Dios va por delante. Él utilizaba esa expresión, ¿no? El amor de Dios nos primerea, ¿no? Nos primerea, ¿no? La primacía de la Iglesia orienta toda la acción. Y la familia es una realidad fundada en el amor primero y providente de Dios sobre el hombre. Por eso tenemos que contemplar a la familia del corazón de Jesús como a la familia que ha sido, antes de ser creada, amada, ¿no? Y esto nos ayuda a ver a la familia desde una mirada profundamente sobrenatural, ¿no? La familia amada, ¿no? Amada, ¿no? Como el amor de Dios primerea a la familia. Y cuando decimos que primerea, acompaña a la familia desde el mismo instante en el que fue creada por Dios, ¿no? La familia en cuanto a la creación, pero mi familia viene de las manos de Dios. Y si viene de las manos de Dios, quiere decir que va hacia Dios. Cuando hacemos ejercicios de San Ignacio, sabemos que en el principio y fundamento se señala el fin. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el fin, cuál es el fin del hombre, uno tiene muy claro cuál es el principio. Pero también para poder entender cuál es el fin, San Ignacio subraya el principio. Principio y fundamento. El principio y fundamento de la familia es que nos amó primero. Nos amó primero. El Papa Francisco, en el año 2021, decía: somos seres amados, hijos a los que el Padre ama siempre, y en todo caso, hermanos por los que late el corazón de Cristo. Por los que late el corazón de Cristo, ¿no? La primacía de la gracia. Esa gracia que acompaña la vida de la familia en el mismo instante en el que se crea la familia, que es a través del sacramento del matrimonio. El día que los esposos recibisteis el sacramento del matrimonio, esa gracia estaba antes, ¿no? Os se asegura para siempre. A veces las familias dicen: padre, ¿qué tenemos que hacer para educar bien a nuestros hijos? Pues ser lo que sois. Ser lo que sois. Es que tenéis que ir a un curso especial, sí, ir al curso, porque a veces van bien los cursos, ¿no? Pero sobre todo lo que tenéis que hacer es que lo que sois, vivirlo. Y eso que sois, lo habéis recibido el día de vuestro matrimonio. El día que recibisteis la gracia del sacramento, y os acompaña y os acompañará hasta el final. El Señor es fiel a su palabra. Nunca nos va a faltar la gracia para amarnos en el seno de la familia, porque nos amó primero. Nos amó primero. El Papa León ha querido comenzar también su pontificado subrayando este amor que va por delante. ¿Os acordáis las primeras palabras que dijo en el balcón, no? El amor de Dios va por delante. Es como recoger lo que nos había dicho el Papa Francisco y volverlo a repetir en este momento. Y fijaros si esto es importante para el Papa Francisco, que en su encuentro, para el Papa León, que en su encuentro con los fieles de la Basílica de San Pablo Extramuros, en la primera homilía que dijo, recogió una expresión del Papa Benedicto XVI precisamente en Madrid, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Quisiera concluir evocando las palabras que más de 1000 años después otro Benedicto, el Papa Benedicto XVI, decía a los jóvenes: queridos amigos, Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. En el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios, y la fe nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por Dios. Aquí está la raíz simple y única de toda misión, incluso de la mía, como sucesor de Pedro y heredero del celo apostólico de Pablo, ¿no? La familia es amada por Dios, ¿no? Y aquí en esta expresión de Dilexit Nos encontramos el resumen de este amor que nos primerea. Su corazón abierto nos precede y nos espera sin condiciones. Aplicarlo a la familia, sin exigir un requisito previo para poder amarnos y proponernos su amistad. Nos amó primero. Gracias a Jesús, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. En segundo lugar, la importancia del corazón. El Papa ha querido dedicar un capítulo a hablar del corazón. Voy a ser muy rápido en esto, pero me parece también en relación con lo que es el Concilio Vaticano II como algo central de la mirada de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, como sabéis, pone la mirada en el hombre, ¿no? El hombre como camino de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II recoge esta herencia del Concilio Vaticano II en su primera encíclica Redentor Hominis, ¿no? Y esa expresión que es del concilio, ¿no? El misterio del hombre solamente se esclarece verdaderamente a la luz del misterio del Verbo encarnado. Ahora aquí el Papa Francisco ha dicho: el misterio del corazón del hombre.
del corazón del hombre. Solamente se esclarece a la luz del misterio del corazón del Verbo encarnado. Fijaros, ¿no? En esa evolución homogénea del dogma, ¿no? Y el Papa ha hablado de lo que es el corazón, ¿eh? Como principio unificador de toda la realidad, ¿no? Todo se unifica en el corazón, que puede ser la sede del amor con la totalidad de sus componentes espirituales, anímicos y también físicos, ¿no? El corazón como el centro de la persona, ¿no? Es muy interesante este capítulo porque el Papa habla sobre todo del tema que aparece, es el tema ante la fragmentación, la unidad, ¿no? Y dónde se unifica la persona en el corazón, ¿no? Y la fragmentación puede ser pues que el racionalismo, el voluntarismo, el sentimentalismo, donde se unifica la persona en el corazón, ¿no? Y ese corazón donde se unifica en el encuentro con el corazón del Verbo encarnado. Pues bien, el corazón de la familia, que es precisamente esa unión de entendimiento, de voluntad, de afectos, es decir, de criterios que hay que dar en la familia, de educación en la virtud que hay que dar a la familia y de educación en los afectos, se unifica precisamente en el corazón de Cristo. Qué difícil es hoy en día educar en la familia, ¿verdad? Acertar, ¿no? Porque no basta con tener buenos criterios, que es muy importante, es importantísimo. No basta con decirles a los hijos que está bien y que está mal, y sobre todo enseñárselo con la propia vida. Hay que educar el corazón también en los afectos, pero si no tenemos las tres cosas unidas, pues o un racionalismo, o intelectualismo, o un voluntarismo, o un sentimentalismo, todo se unifica en el corazón. Y el corazón, que es la sede del amor, dice el Papa, es lo que unifica verdaderamente la vida de la familia. La familia queda unificada cuando vive desde el corazón. Desde el corazón. El examen que tenemos que hacer continuamente en nuestras familias, ¿cómo está el corazón de mi familia? Allí no solamente estás diciendo, a ver, ¿cómo están nuestros criterios? ¿Esos criterios se traducen en formas de vivir? ¿Esos criterios se traducen en unas formas de querer? ¿Qué es lo que les gusta a nuestros hijos? ¿A tus hijos les gusta ir a misa? No. Entonces, por mucho que tú tengas muy claro que ir a misa es importante, tienes que trabajar, porque tu hijo solamente va a seguir yendo a misa si llega un día que le gusta ir a misa. Lo normal es que a los 12, 13 años no le apetezca mucho ir a misa. Es verdad que hay niños muy piadosos y por eso le tienes que decir que tiene que ir a misa. Pero claro, el niño aprenderá y gustará ir a misa si ve que tú cuando vas a misa vas a gusto. Y va habiendo una coherencia entre ir a misa y con tu vida. Eso es educar en el corazón. Eso es educar en el corazón de Jesús, ¿no? Bien, esto es lo que nos dice el Papa en este capítulo, ¿no? Bien, vamos adelante porque me van a poner dentro de poco aquí un aviso, y que tenemos que avanzar, ¿no? El Papa habla de la importancia de educar el corazón desde las palabras, las miradas y los gestos. Es un capítulo precioso del Papa. El Papa se nota que ha hecho muchas veces ejercicios, ¿no? Y aparte que los ha predicado, ¿no? Porque los que habéis hecho ejercicios, y aquí hacemos un pequeño anuncio, hacer ejercicios a Ignacio, ¿eh? Los que no habéis hecho, JRC, FRC, ejercicios a Ignacio todos los años. Y si no podéis, un año el papá, otro año la mamá, pero todos los años, ¿eh? Hay que hacer ejercicios. No, pues los ejercicios, si hay algo que se nos invita de una manera muy particular, es a contemplar al corazón del Señor, recordar la segunda semana, ¿eh? La contemplación de los misterios de la infancia de Jesús, de la vida oculta, de la vida pública del Señor, ¿no? Conocimiento interno de Cristo. ¿Cómo conocemos al corazón de Cristo? Y dice el Papa, a través de las palabras, de las miradas y de los gestos. ¿Cómo en la familia se educa el corazón? A través de las palabras, de las miradas y de los gestos. A vuestros hijos los educáis en el corazón a través de las palabras, las miradas y los gestos. Si nosotros educamos nuestras palabras, miradas y gestos contemplando las palabras, miradas y gestos de Jesús en el Evangelio, estamos educando a una familia según el corazón de Cristo. Es un texto muy bonito, del Papa. Es una verdadera contemplación, Podéis dedicar, yo he dedicado a veces 15 días simplemente a este capítulo, a ir releyendo los textos evangélicos que el Papa cita aquí, ¿no? Pero que es una preciosidad. Os cito alguno, por ejemplo, cuando el Papa habla de la mirada, habla de la mirada. Dice lo siguiente: muchos textos del Evangelio nos muestran a Jesús que presta toda su atención
a las personas, a sus inquietudes, a sus sufrimientos. Por ejemplo, al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos. Cuando nos parece que todos nos ignoran, que a nadie le interesa lo que nos pasa, que no tenemos importancia para nadie, Él nos está prestando atención. En esa atención que Jesús nos tiene, descubrimos su corazón. Si hay algo en lo que tus hijos descubren que les quieres, es que les miras, ¿eh? Yo escuché en una ocasión a un pedagogo decir: lo más importante que tienen que hacer los padres para educar a sus hijos es mirarles. ¿Y sabéis qué hay que tener para poder mirarles? Tiempo. Porque un hijo se sabe mirado cuando nos detenemos en él. Y esto lo vemos en el Evangelio, que Jesús se detiene. Y por eso cuando estamos rezando y de repente caemos en cuenta de que el Señor nos mira, estamos descubriendo su corazón. Bien, avanzamos. ¿Cuál es la fuente del amor, no? Nos dice el Papa: el corazón de Cristo. Bien, voy a ir un poco rápido porque tenemos poquito tiempo, pero aquí hay un tema muy bonito, ¿no? Como el Papa, cuando desgrana la teología del corazón de Jesús, nos habla del triple amor, del triple amor. Esto aparece en la encíclica Aurietis Aquas. Nos dice que el amor del corazón de Cristo es un amor divino, un amor humano y un amor misericordia sensible. Eso es trampa, está en humano, no. El Papa lo ha querido diferenciar. ¿Por qué? Porque el amor divino de Cristo es el amor de la persona divina del Verbo, ¿no? Nos amó, ¿no? Es Dios que nos ama. El amor divino humano es el amor divino de la persona, el amor de la persona divina del Verbo con un corazón humano. Él me quiere a mí, ¿no? Y eso lo vemos en Getsemaní, ¿no? Esa voluntad humana que se somete a la voluntad divina. Pero hay un elemento muy importante del amor humano, es que me ama con todo su corazón, con todas sus pasiones. Y aquí hay un tema precioso de la Aurietis Aquas, ¿no? Descubrir las pasiones de Cristo. Las pasiones de Cristo, el amor de Cristo es apasionado, ¿no? Es apasionado, ¿no? Y ver la ira de Cristo, eso es pasión, ¿no? Y ver también cómo Cristo me ama con celo, ¿no? Y ver cómo Cristo me ama con dolor, ¿no? La tristeza de Cristo es una pasión, ¿no? Y cómo se alegra conmigo el Señor, ¿no? Bien, cuando vamos descubriendo, ¿no?, a Jesús, vamos descubriendo el amor divino y humano de Jesús, entramos en ese triple amor que se nos manifiesta en su corazón, ¿no? Y aquí quería un poco recogeros algunas cosas que dijo el cardenal Gañón. Yo os pasaré el artículo, que es muy bonito. José Ignacio Munilla tiene un audio, una explicación sobre el amor del corazón de Jesús y la familia, que es de este texto del cardenal Gañón. Lo puedes leer por internet. Aquí estaban, de alguna manera, el resumen que hizo José Ignacio Munilla, ¿no? Cómo aparece ese triple amor, ¿no?, en el misterio de la encarnación, ¿no? En el misterio de la encarnación, y cómo, entrando en contacto con el amor humano y apasionado de Cristo, descubrimos el amor de Dios. Es increíble, ¿no? Esto se produce en la familia. En la familia, ese amor esponsal que vivís los esposos está manifestando el amor humano y divino de Dios en el corazón del Señor. Mirando su corazón, vosotros sois un reflejo ante el mundo del amor divino y humano del corazón del Señor. Por eso la familia se convierte en sacramento del amor esponsal que Dios tiene con su pueblo, que se manifiesta el amor entre los esposos, pero también el amor con los hijos, el amor de los hijos a los padres. Es que ahí es donde la familia se manifiesta el triple amor del corazón del Señor. Por eso, cuando vivimos nuestra familia en el amor del corazón del Señor, estamos mostrando al mundo cómo nos ama Dios, ¿no? Cómo nos ama Dios, ¿no? Bien. Aquí hay un tema muy bonito de la Dilexit Nos, que el Papa se ha querido detener, que es todo este tema de la religiosidad popular, ¿no? El Papa ha subrayado mucho que en la devoción al corazón de Jesús hay un elemento sensible que tiene que ver con la religiosidad popular que no hay que obviar, y por supuesto el Papa, incluso con frases muy fuertes, dice que no hay que despreciar, ¿no? Dice, porque hay algunos, ¿no?, que se ríen de la fe de los sencillos, ¿no? Y es interesante ver todo esto, que forma parte
de los ritos, por así decir, ¿no? Poner una imagen en casa, ponerle unas flores, ponerle una vela, hacer la intronización, etcétera, ¿no? Como luego las procesiones del corazón de Jesús, todo lo que es la religiosidad popular, ¿no? Uno dice, ¿por qué ha tenido tanto arraigo la devoción al corazón de Jesús en el pueblo, especialmente en España y Hispanoamérica? Por la religiosidad popular. ¿Y por qué? Porque la devoción al corazón de Jesús es la devoción al Dios que se ha hecho hombre, y la religiosidad popular nos hace entrar en contacto con la humanidad de Cristo. Y precisamente ahí aparece un elemento que es la teología del cuerpo. A través de lo sensible entramos en contacto con lo invisible. El cuerpo no solamente hace referencia a la corporalidad física, sino que hace referencia a todo lo sensible en la vida de la familia. Y por eso la teología del cuerpo se vive en la relación en el matrimonio, pero también se vive en las expresiones corporales de amor. Y un elemento muy interesante y muy bonito es cómo se vive la fe sensiblemente en el seno de la familia. Por eso hay que poner imágenes. Y por eso hay que ponerle flores a la Virgen. Y hay que ponerle flores también al corazón de Jesús, ¿no? Y hay que cantar, ¿no? Y tenemos que hacer una fiesta, ¿no? Todas esas cosas forman parte de la teología del cuerpo. No sería para otra charla, pero no me voy a meter. Bien. ¿Cuál es el elemento fundamental de la devoción al corazón de Jesús? Pues para estos tiempos, ¿no? Y aquí el Papa ha hablado de una declaración de amor. Este corazón de Jesús que nos ama es el amor humano y divino de Cristo. Es un amor que se ha manifestado como un amor de misericordia, como decíamos. Y para estos tiempos, no estamos hablando este siglo o el siglo pasado, los tiempos en la Iglesia, especialmente se habla de los tiempos modernos. El Papa Juan Pablo II, cuando fue a Parelemonial, dijo: en los umbrales de los tiempos modernos el corazón de Jesús se ha manifestado. ¿Cuáles son los tiempos modernos? Los tiempos en los que la sociedad se empieza a apartar ya no solamente como hombre, sino en cuanto a sociedad. Y eso aparece en el siglo XVII. Las ideas de los ilustrados están empezando ya a penetrar la vida social y va a dar lugar a la Revolución Francesa y a todas las grandes revoluciones que estallarán en las ideologías que han provocado lo que han provocado en el siglo XX, ¿no? Pero esto viene en el siglo XVII. Y por eso también es muy importante, cuando hablamos de la devoción al corazón de Jesús moderna, también situarla en la situación del mundo. ¿Y cuál es este mundo? Un mundo de miseria. Un mundo que, como consecuencia de haberse apartado como mundo, como sociedad, estamos hablando de Occidente, de Dios, es un mundo que va a experimentar las consecuencias de ese apartarse y vivir la miseria, ¿no? La miseria, nunca mejor dicho, ¿no? Ante esta miseria que vive el mundo, el corazón del Señor se manifiesta. Y por eso es una declaración de amor. Ante un mundo que se aparta de Dios, Dios le va a mostrar su corazón. ¿Y le va a mostrar su corazón para qué? Le va a mostrar su corazón para mostrarle que le quiere de una manera muy particular, pidiéndole al hombre de hoy: al menos ámame tú. ¿Hay amor más grande que el que pide que le amemos? Pensadlo en el matrimonio. ¿Hay amor más grande en el matrimonio que cuando tu esposo o tu esposa te dice ámame? Porque uno de los signos del amor es que es humilde. Y el que es humilde pide, ¿no? El otro día el Papa León hizo una catequesis preciosa sobre el tengo sed, ¿no? Dice: el tengo sed de Jesús es la manifestación de que en la humildad aparece la mayor grandeza de Dios, que nos pide dame de beber, ¿no? Pues bien, el corazón de Jesús en Parelemonial nos dice: dame de beber, dame tu amor, dame tu amor. Ese corazón herido por nuestros pecados, que se manifiesta con todos estos signos, que son la corona de espinas, que es la cruz, que es el fuego, que es la llaga. Es un corazón que está pidiendo que le amemos, un amor de reparación, un amor de consagración, y que nos pide a nosotros que le amemos, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de amor que nos pide este corazón de Jesús? Voy a ir rápido porque me van a poner ya el aviso, ¿eh? La respuesta de amor es doble, una respuesta de confianza y, por otro lado, una respuesta de abandono y de ofrenda, de confianza, de abandono y de ofrenda. Es verdad que lo que el Señor pide es que reparemos las ofensas que se hacen a su corazón. La petición que se hace en Parelemonial, el corazón de Jesús que pide, que le amemos por los que no le aman. Especialmente Jesús lo que pide es que reparemos las ofensas que se hacen a su sacramento en la Eucaristía. Ya sabéis que las apariciones de Parelemonial, prácticamente las grandes apariciones, todas son en la Eucaristía. Y Jesús se refiere a las ofensas que se hacen a la Eucaristía. Y la reparación es a la Eucaristía.
es a Jesús en la Eucaristía, ¿no? Pero esa reparación, ha dicho Jesús, que quiere que la hagamos de dos maneras, con el abandono y con la confianza. Y esto aparece ya en Santa Margarita, pero de una manera muy particular. El Papa dice que el santo que nos ha dado a entender todo lo que Margarita María había querido decir, y por otro lado también para no interpretar mal a Margarita María, porque cuando uno lee la biografía de Margarita María, pues un poco se pone a temblar, ¿no? Porque la autobiografía de Santa Margarita es dura, ¿no? Es dura, pero hay que leer no solamente la autobiografía, sino que hay que leer las cartas, hay que conocer todo el mensaje. Y cuando uno entra en Santa Margarita se da cuenta que eso que va a decir San Claudio ya está, pero dice el Papa, para entender bien a Margarita María hay que leer a San Claudio. Y San Claudio, ¿de qué nos habla? Precisamente de ese abandono, de ese abandono y de esa confianza. Dice el Papa en Dilexit Nos, la contemplación del corazón de Cristo, si es auténtica, no provoca una complacencia en uno mismo o una vanagloria en experiencias o en esfuerzos humanos, sino en un indescriptible abandono en Cristo que llena la vida de paz, de seguridad y de decisión. Fijaros, esto cómo tiene que ver con la familia. El corazón de Jesús se manifiesta para estos tiempos pidiendo que le amemos, pidiendo a la familia que le ame. ¿Y cuál es el amor de reparación que Jesús le pide hoy a la familia? Ante un mundo en el que el corazón del Señor es ofendido en la Eucaristía de una manera muy particular por las familias que se rompen, porque la familia es la manifestación del amor que Dios nos tiene, el amor que se ha hecho carne y que está presente en la Eucaristía. Por lo tanto, a Jesús Eucaristía le llega de una manera muy especial las ofensas de la familia, las familias que se rompen, los pecados en el seno de la familia, los atentados contra la familia, contra la vida, contra la sexualidad, la ideología de género, todo eso le llega al corazón del Señor. ¿Y el Señor qué pide a la familia de hoy para que se pueda vivir? Abandono. ¿Abandono qué es? Abandono es, Señor, sé tú el centro de nuestra familia, sé tú el rey de nuestra familia, sé tú el criterio de nuestra familia. El corazón del Señor en parelemonial viene a pedir reparación a través del abandono en la familia, cosa que va a recibir para estos tiempos de una manera muy particular algunos apóstoles como el padre Mateo Crowley. El padre Mateo, cuando va a parelemonial, recibe esa llamada de que lo que ha recibido Santa Margarita, él lo haga extendido a la familia. Y si leéis Rey de Amor, que es un libro precioso, os estoy dando bibliografía para que leáis cosas este curso, Rey de Amor es un libro precioso. Precisamente Mateo Crowley lo que hace es enseñarnos lo que Margarita María había enseñado para la familia, que es consagremos la familia al corazón de Jesús en esa actitud de abandono y de confianza. Aplicar esto a la familia. La contemplación del corazón de Cristo nos lleva a un indescriptible abandono en Cristo que llena la vida de la familia de paz, de seguridad y de decisión. Bien, y en Santa Teresita, ¿no? Bien, este es un tema que sin duda alguna es central en el magisterio del Papa Francisco, ¿no? La enseñanza sobre Santa Teresita, ¿no? Y algunos dicen, bueno, esto es que José María le ha dicho algo al Papa Francisco, ¿no? No, sino que el Papa Francisco, en la misma continuidad del magisterio de la Iglesia que estuve diciendo, de la misericordia, del corazón de Jesús, el Papa Francisco ha recogido este legado de la Iglesia para estos tiempos, que es Santa Teresita. Pensemos, Santa Teresita fue canonizada en el año 1925, pero Santa Teresita fue proclamada doctora de la Iglesia en el año 1997. Y Santa Teresita, los padres de Santa Teresita fueron canonizados en el año, no sé si fue 16 o 17, ya no me acuerdo, ¿no? O 14, ya no me acuerdo, ¿no? Es decir, que el mensaje de Teresita ha ido apareciendo con muchísima fuerza para estos tiempos, con muchísima fuerza. Y el Papa Francisco, que es verdad que tenía una devoción particular, ha hecho que esa devoción particular se extienda a toda la Iglesia de una manera universal, como a través de esa preciosísima exhortación apostólica que se llama C'est la confiance, que es una maravilla. Yo me la he leído varias veces y digo, es impresionante esa carta, es impresionante, es una síntesis de la doctrina de Santa Teresita, de todo el magisterio de la Iglesia, pero para estos tiempos impresionante. Pero lo más bonito, lo más grande, es que el Papa no solamente escribe la confianza, sino que dice que para entender hoy la devoción al corazón de Jesús hay que ir a Santa Teresita. Y esto es totalmente novedoso, porque se había hablado que para entender hoy la devoción al corazón de Jesús hay que ir a Santa Margarita, que ir a San Claudio,
Y nosotros diríamos al Padre Hoyos, evidentemente, ¿no? Pero el Papa ha dicho que hay que ir a Santa Teresita. Lo ha dicho. Dice, habla de Santa Teresita y Carlos de Foucault, ¿no? Dice, han reconfigurado de alguna manera la devoción al corazón de Jesús para entenderla en estos tiempos. ¿Cuáles son los 3 aspectos que se subrayan en Teresita? La devoción al corazón de Jesús brota de una relación personal con Jesús, corazón a corazón. Dice ella, yo veo al corazón de Jesús como un corazón a corazón con mi esposo. Segundo, a través de la misericordia contemplo y adoro todas las demás perfecciones divinas. Teresita ha redescubierto para el mundo de hoy el rostro del Padre. Para Teresita, ¿quién es Dios? Dios es un Padre misericordioso que se nos ha manifestado en su Hijo Jesús. Pues el gran mensaje de Teresita es que somos hijos, amados. Y el hijo que es pequeñito, frágil, débil, pero amado por Dios en su fragilidad y su pequeñez. Y la misericordia divina consiste precisamente en ese abajarse de Dios a nuestra miseria. Hay que leer las cartas de Teresita y las cartas que recoge el Papa Francisco de Teresita, que son impresionantes, ¿no? Que es una... Me he pasado aquí algunas cosas porque es que no me da más la vida. Bueno, da igual. Pero voy a leer simplemente un texto de Teresita, por leer alguno de los textos que recoge el Papa Francisco. A mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Por eso, dice el Papa, la oración más popular dirigida como un dardo al corazón de Cristo dice simplemente en ti confío, no hacen falta más palabras, ¿no? Teresita es aquella que nos dice a nosotros que ante nuestra miseria y pequeñez lo que tenemos que hacer es confiar en el amor misericordioso de Dios. Cuando le dice a su hermana María del Sagrado Corazón esa carta, que tenéis que leerla, 197. Dice el Papa que es uno de los hitos más importantes de la historia de la espiritualidad. Le escribe a su hermana que de mi vocación es el amor, ¿no? Que quisiera ser mártir, que quisiera ser misionero, que quisiera... Le escribe a su hermana y le dice, ay, qué lejos que estoy de todo esto. Le dice María, y le dice Teresa, no has entendido nada. Si hubieras leído la historia de mi pajarito, la leéis, manuscrito B. Dice, lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma no es que yo tenga esos deseos, eso se lo da a almas pequeñas como la mía, sino que ame mi pequeñez y mi pobreza y la confianza que tengo en su misericordia. Lo que le agrada a Dios de tu familia no es que tengas no sé cuántos hijos o no sé cuántos nietos, ¿no? Porque a veces vamos diciendo, es que yo tengo tantos hijos y tantos nietos. Mira, eso es un regalo de Dios. Bendito sea Dios, ¿no? Es que mi familia, tengo un hijo que estudia en Estados Unidos, ¿no? Es que mi familia, mis hijos son todos rubios de ojos azules, ¿no? Como la abuela, ¿no? No como yo, ¿no? Bueno, pues cuando empezamos a decir las cosas de nuestra familia, que está muy bien, nos tenemos que arreglar las cosas buenas. Pero incluso es que nuestra familia nos hemos consagrado al corazón de Jesús, ¿no? Es que somos una familia consagrada al corazón de Jesús, ¿sabes? Lo que le agrada a Dios de tu familia es que ames tu pequeñez y tu pobreza. Eso que no te gusta de tu familia, que lo hagas. Es la confianza ciega que tienes en su misericordia. Y eso es lo que te pide Jesús. El amor que Jesús hoy nos pide a las familias es un amor de reparación por las faltas de confianza y de abandono. ¿Y sabéis por qué nos falta confianza? Porque nos ponemos tristes con nuestras miserias. Porque las miserias se vuelven contra nuestra familia. En cambio, cuando miramos al corazón de Jesús, se transforman en confianza. Bien, y para acabar, acabo, con vuestro permiso, pues el Papa ha invitado pues a las familias, ¿no? A que se ofrezcan. Me llamó un amigo mío, muy amigo mío, no es de la hermandad, si no estoy pensando en Ignacio Manresa o Santi Arellano, no, ninguno de estos, que son muy amigos míos. Me llamó un amigo mío, muy devoto del corazón de Jesús, y me dijo, José María, el Papa no habla de la consagración. Fallo increíble. Le digo, no te enteras. El Papa ha hablado del corazón de Jesús para que nos consagremos a Él. Si te lees la Dilexit Nos, el fruto de la lectura de Dilexit Nos es yo me quiero consagrar al corazón de Jesús. Y sí que ha hablado de la consagración, porque ha hablado de la ofrenda de amor de Teresita. ¿Y la ofrenda de amor de Teresita en qué consiste? Teresita había descubierto el amor que el Señor le tenía, ¿no? Que es un amor de misericordia, el de Padre misericordioso, y decía, si hubiera un alma
que conociera esto que yo he conocido. Esto que yo he conocido sería mucho mejor que yo. Pero Teresita no se conforma con que haya un alma, sino que desea que ese amor se irradie al mundo entero. Ese es el reino de Cristo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Desde un claustro. Me voy a ofrecer como víctima a su amor misericordioso. Y Teresita ofrece su vida, que es su pequeñez, a Jesús, para que a través de ella esas olas y raudales de amor se extiendan hasta el mundo entero. Esa es la ofrenda de amor. Y el Papa dice, la reparación no solamente tiene una dimensión personal, sino que tiene una dimensión fraterna y social. Por eso, la mejor manera de reparar el mal que se ha hecho en el mundo, y concretamente el mal de la familia, es ofrecer nuestro pobre amor para que ese bien se extienda. Eso que el padre Mendizábal decía, que el fruto más precioso de la reparación es la consagración. Teresita ofrece una reparación de amor ofreciendo su pobre amor y lo hace a través del acto de ofrenda. Y eso es la consagración al corazón de Jesús hoy. Bien, pues vamos a pedir a Santa Teresita pues que nos dé esta gracia de la confianza para que nosotros nos transformemos en apóstoles del corazón de Jesús. El Papa Francisco ha utilizado un texto muy bonito para hablar de lo que es ser misionero. Dice, enamorados que enamoran, enamorados que enamoran. La familia que hoy en día lleva el corazón de Jesús en su corazón es una familia que enamora. Es una familia que enamora. Eso que el Papa Francisco tantas veces le gusta decir, ¿no? Que se atrae al corazón de Cristo no tanto por el proselitismo, sino por la atracción. Cuando nosotros vivimos convencidos del amor que Dios nos tiene, hay otros que son atraídos a ese amor, ¿no? Y eso es la familia según el corazón de Jesús, ¿no? Hablar de Cristo con el testimonio, la palabra, de tal manera que los demás no tengan que hacer un gran esfuerzo para quererlo. Ese es el mayor deseo de un misionero del alma. Pues bien, le pedimos a la Virgen, la Reina de las Familias, que atravesadas por el amor del corazón de Jesús, sean iglesias domésticas donde se aprende a buscar y hacer la voluntad de Dios, adecuando nuestro corazón con el corazón de Cristo. Amén. Amén.